¿Qué tal, alumnos? Pues vamos a Oseas. Vamos a comenzar con el libro de Oseas. Ya estuvimos viendo una introducción de lo que son los profetas menores. Ya sabemos qué es la profecía, de qué van los profetas menores, pero ahora vamos a meternos directamente a los libros, ¿sí? Y para eso te debo introducir sobre Oseas, ¿no? Acuérdate que hay ciertos detalles que comparten todos los libros, porque son parte de un compendio de 12 libros, como decíamos, un solo tomo de 12 libros. Pero por otra parte, hay que estudiar independientemente cada libro, ¿no? Porque cada profecía, digamos, tiene sus detalles, sus características propias. Así que vamos a ver entonces, empecemos con... nada más definiendo las fechas, aunque en el orden que aparecen, digamos, en los 12 profetas menores, aparece Oseas primero, cronológicamente es el número 5. Y la fecha probable es del 746 al 724. Sabemos que en el 722 fue la caída del norte, entonces esa es una fecha donde no llega el libro de Oseas, Por lo tanto, todavía está siendo dirigido a el reino dividido, ¿sí? Donde todavía hay dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Es importante entender siempre ese detalle, ¿sí? Ok, vamos a ver un poco del autor. Oseas no conocemos mucho, lamentablemente. Probablemente era del norte. ¿Por qué? Por referencias que hay constantemente. Y seguramente ahí en el norte era donde profetizaba. Y si tú notas que la fecha está hasta el 724, entonces la conclusión es muy sencilla de que él era la última advertencia de Jehová dirigida a los individuos del norte para evitar el juicio venidero. Oseas comenzó su ministerio al final del terrible reinado de Jeroboam II, hablándoles antes y después del exilio del norte por manos de Asiria en el 722. Ok, aquí te va un resumen rápido de más o menos de qué va Oseas, ¿no? El norte, llamado también Israel, Samaria, Efraín, no escuchaba a los profetas, así que Dios intenta algo más drástico y dramático, como ya hemos visto que Dios puede hacerlo, ¿no? Y les da una ilustración viva de lo que ellos le estaban haciendo a él. Oseas, un hombre fiel y amoroso, se casaría con una mujer fornicaria, a pesar de que sabía de antemano que ella era, y otra vez, caería en fornicación. Pero aún después de todo su pecado, Oseas continuaría amándola, recibiéndola de nuevo. Este acontecimiento proveyó el lenguaje para que Dios acusara al pueblo de Israel, y por supuesto también a Judá, con su adulterio espiritual cometido con los Baales. Israel fue infiel y debía arrepentirse. En consecuencia, por su pecado, Dios les iba a disciplinar usando a Siria, pero al igual que la ilustración de Oseas y Gomer, Dios demuestra que es un Dios misericordioso y que finalmente en un futuro glorioso, cuando sea la restauración final, le sanaría de todas sus iniquidades. Ok, empezamos entonces. Oseas, recuerda que yo normalmente, aunque mis versiones favoritas son NBI, por ejemplo, o Nueva Vida de las Américas, normalmente uso como referencias aquí en pantalla la Reina Valera 60. ¿Por qué? Porque es la que normalmente tienen ustedes en casa, aunque yo les recomendaría, por supuesto, en la medida de lo posible, que vayan actualizando, ¿no? A otra versión quizás como la Nueva Vida de las Américas o NBI, que es una muy buena versión, ¿no? Pero Reina Valera está bien. Entonces esa es la que vamos a estar usando y la que suelo usar. Ok, así que vamos a Oseas 1, ¿de acuerdo? Oseas 1 dice, es lo que vimos, Dios le manda a Oseas, este profeta, que tomara a una mujer fornicaria. Hay toda una discusión sobre qué se refiere a una mujer fornicaria, sino a una mujer promiscua o a una mujer que se dedica a la prostitución. Hay toda una discusión sobre eso, ¿no? Pero normalmente podrían estar ligadas las dos cosas. Y entonces, pues la idea es, haz una familia con ella, ¿sí? Porque la tierra fornica apartándose de Jehová.
Dios una y otra vez usa el adulterio como una representación de lo que era la traición a Dios. Luego, con el paso del tiempo, Dios en Efesios 5 iba a revelar un misterio a través de la inspiración del Espíritu Santo al apóstol Pablo, y era el misterio del matrimonio. ¿Cuál era el propósito del matrimonio? Bueno, entre otros propósitos, pero uno de los propósitos principales era mostrar una viva imagen o una foto, diríamos nosotros, de lo que era la relación de Cristo con su iglesia, ¿sí? Ahora, eso no estaba velado 100% porque Dios usa constantemente el tema del adulterio espiritual, ¿sí? El tema de una relación de romance con su pueblo. Y bueno, la historia de Oseas y Gomer es una de las formas quizás más claritas de que era así. Adulterio espiritual, ¿sí? Amistad con el mundo, podríamos considerar. Prostitución espiritual. Es un tema de la traición, de traicionar a Dios. Fue pues, tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio luz a un hijo. Y su hijo se llamó Jezreel. Y cada de los hijos va a tener, digamos, un mensaje al pueblo. Entonces, quiero que entendamos esto. Aunque son otros contextos culturales donde una persona, donde los matrimonios, digamos, aunque sí era una relación romántica, la mayoría de las veces, era un poco más sistemático o frío el asunto, en el sentido de que había matrimonios arreglados y esto, pero matrimonios arreglados no siempre con una connotación negativa, era parte de la cultura. No necesariamente esto era negativo para las personas así eran felices y así disfrutaban. Y de nuevo, no es que se ignoraba por completo un tema del amor, o sea, por supuesto que no. La gente se amaba, la gente se gustaba normalmente. Por supuesto, habían casos que no. Entonces, hay que entender algo. O sea, cuando Dios le manda a Oseas a buscarse una mujer fornicaria, tiene que ver con que, ok, vas a ir y buscar y vas a amar a una mujer así. Vas a quitar tus prejuicios contra este tipo de mujeres y vas a amarle. Entonces ya ahí hay una primera enseñanza que a veces ignoramos. No solamente es lo que esta mujer luego hace con Oseas, ¿no? Sino es el acto mismo de Oseas escogiendo a algo que normalmente no se escogería. Y ya ahí hay un acto de misericordia, de bondad y por supuesto de amor incondicional desde el principio. Y Oseas comenzó a amar, ¿no? Y luego tuvo una hija, Lo-Ruhama, y Lo-Ruhama dice: no me compadeceré más de ella, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré ni con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Entonces Lo-Ruhama crece, hacen vida, digamos, son una familia, entre comillas, normal, y tiene su tercer hijo que se llama Lo-Ami, no pueblo mío, porque vosotros no sois mi pueblo, ni seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, etcétera, etcétera, etcétera. Decía a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruhama: contended por vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pecados, no sea que yo la despoje y la desnude y la ponga como el día que nació, y la haga como un desierto y la deje como tierra seca y la mate de sed. No tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la cual los dio a luz, se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan pan y agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y los cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora.
Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré tallar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me dan mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que inceseaba los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Entonces, esto es muy interesante, porque, y por eso te lo leí hasta aquí, porque tú dices, ok, o sea, se volvió loco, es decir, se volvió loco en el sentido de que está enloquecido de coraje y así, pero luego dices, no, más bien esto, Dios está usando la referencia de Gomer y lo que hizo Gomer como una referencia para lo que hizo Israel. Y esto lo está diciendo Dios a su pueblo Israel, usando como referencia a esta mujer que es real, por supuesto. Pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantará como los tiempos de juventud. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que es mi marido, y nunca más me llamarás Bali, que es mi señor, ¿no? Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Tú dices, ¿de qué está hablando Dios? Porque está hablando como románticamente. ¿Qué es esto? Así se ve la traición. Y vamos a ver algunos detalles de la traición de Gomer a Oseas, pero no solo eso, la traición de Israel con Dios. Porque aquí es Dios hablándole a su pueblo, a su mujer, digamos, ¿sí? A su esposa. Dios marido, pueblo esposa. Es una figura, por supuesto. ¿Qué hace esta persona? Se empieza a ir con amantes, con otras personas que le van a proveer ciertas cosas que ella busca. Y aquí habla de una prostitución sexual, pero ni siquiera como un trabajo, sino una prostitución per se, del sentido de que ella recibía beneficios y ella lo que daba era sexo. Tremendo, ¿no? Entonces, y dice, y va a sufrir. Va a sufrir. Mira, qué tremendo esto. Ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y oro que ofrecían a Baal. Es como decir, el pueblo de Israel se iba con sus amantes y se gastaba en sus amantes y le entregaba a sus amantes cosas que yo, marido, le había comprado a ella. Entonces, ese es el tipo de traición. Con lo que Dios bendice a su pueblo, el pueblo bendice a otros dioses. Las bendiciones de Dios, dime si no lo has hecho, Gomer. Con las bendiciones de Dios, tú pecas contra Dios. Y te vas tras ídolos. Y el tema de la sexualidad es precisamente eso. Somos templos del Espíritu Santo, y con este templo que adoramos a Dios, luego adoramos a otros dioses, a la carne, al sexo. Dice Santiago, con esta lengua que bendices, por otra parte podemos incendiar, chismear, manipular, controlar, calumniar. O sea, el trabajo, Dios te da un trabajo y luego el trabajo hace que te apartes de Dios.
Y entonces le entregas tus riquezas a otras cosas, al pecado mismo. Es tal cual. Dios da el trigo, el vino, el aceite, multiplica la plata y el oro que luego ofrecemos a Baal. Y dice, ¿sabes qué? Van a haber consecuencias. Van a haber consecuencias. Haré cesar todo su gozo. Y mira, si crees que no te queda claro que está hablando de idolatría, es sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. ¿Qué pasa? Sus vides y sus higueras, es decir, la producción o la riqueza que tiene, que era a través de los higos y las uvas. ¿Qué decía? Mis salarios son salario que me han dado mis amantes. Entonces le atribuyen las bendiciones a estos ídolos, a estos dioses. Es lo que hacemos nosotros cuando, gracias cuando le atribuimos nuestras bendiciones a un jefe en el trabajo, a cierta persona que es buena conmigo, al gobierno, qué sé yo. Oye, ¿sabes qué? Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Pero van a haber consecuencias. Van a haber consecuencias. Pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Pero dice, Dios, ¿ya abandonaste y vas a abandonar? No, mira, tengo un plan con ella. Voy a tener una cita romántica. Y en esa cita, ella se va a enamorar de mí. Y ahí me encanta porque ya no me verá solamente como un marido, como una representación netamente de autoridad. Ya no voy a ser solamente su señor, sino voy a ser su amor. Y aquí está apuntando hacia el nuevo pacto, del cual habla Jeremías y del cual habla Ezequiel. Y este nuevo pacto, lo que, entre otras cosas, lo que dice constantemente en el nuevo pacto es que va a poner un nuevo corazón que ame y guarde sus mandamientos, que vamos a tener un nuevo espíritu que ahora sí conozca a Dios. Entonces, la obra del nuevo pacto es que ya no obedezco la religión o a Dios o a los mandamientos como una obligación, que ya este pacto no es un pacto frío, sino es un pacto de amor, donde yo amo a este Dios y entonces le digo mi marido. Es lo que está diciendo ahí. Y mira lo que va a hacer Dios. Y esto habla del tiempo futuro de restauración. Mientras dice, va a haber una disciplina y vas a sufrir y la vas a pasar mal por tus propias decisiones. Sin embargo, ¿y esto por qué es? Porque recuerda, Dios no puede tener por inocente al malvado. Dios no tendrá por inocente al malvado. O sea, el pecado tiene consecuencias. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si siembras en la carne, cosecharás corrupción. Lo dice claramente Gálatas. Ahora, sin embargo, eso no anula, donde dice Dios no tendrá por inocente al malvado, dice tendré misericordia de 1000 generaciones. O sea, a pesar de que hay consecuencias por el pecado, como dice el salmista, nunca nos ha pagado, y como Jeremías también lo dice en el libro de Lamentaciones, nunca nos ha pagado conforme a nuestras transgresiones. Grande es su fidelidad, o sea, nunca nos ha ido tan mal como debería de irnos. Sin embargo, eso no implica que no sea necesario, justo, correcto y lo mejor, el que haya consecuencias. Porque Dios es un Dios que ha establecido límites. Límites en todo sentido. No es que Dios no pueda amar sin limitaciones. Sí puede amar sin limitaciones. Pero sabemos que Él puede derramar su amor, como Dios es santo también y Dios es un Dios justo. Él derrama su amor a través de Jesucristo. Entonces, estos límites están incluidos en que si tú te sales de aquí, vas a sufrir las consecuencias. Y de hecho, si no aplico estos límites, no aprendes.
La Biblia está llena de enseñanzas sobre establecer límites, por eso debemos establecer límites a nuestros hijos, a las personas, en nuestras relaciones, en nuestra vida laboral, en nuestra vida ministerial, porque pensamos, no, es que no, esto es sin límites, incluso las cosas buenas, servir, amar, dar, no, 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 espérate, debemos amar siempre, incondicionalmente, pero, por ejemplo, una mujer que está viendo que el padre, su novio o su pareja, está violando a su hija y dice, no, es que yo debo amar, lo debo amar, porque el amor cubre multitud de pecados. Y no voy a decir nada. Y entonces lo voy a cubrir. Oye, ¿sabes qué? Es un abusador, merece ir a la cárcel. Entonces, romper los límites o no respetar límites en un punto es romper los límites de alguien más y ahí estás rompiendo los límites de la niña. Entonces, Dios aquí es claro y eso lo vemos en toda la Biblia. Ok, hay consecuencias porque las consecuencias son naturales y son necesarias y son lo mejor que va a pasar para ti, para tu alma, para tu crecimiento y la disciplina es parte de esos límites, pero Dios sigue siendo, entre sus atributos, un Dios perdonador, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios amoroso, y por lo tanto, la figura de una mujer adúltera, que fue real, y es real todo el tiempo, o sea, eso ocurre, hombres y mujeres adúlteros, o sea, hijos que traicionan, amigos que fallan, o sea, todo eso ocurre, pero hay consecuencias naturales por tal transgresión, pero eso no implica que pueda haber una restauración que nace del perdón y del amor y de la misericordia, una restauración futura. Y aquí, aunque Dios está usando una figura de llevar a esta mujer al desierto, está apuntando hacia el futuro. Ok, Israel, fallaste, ha sido terrible lo que has hecho, una y otra vez has fallado y va a venir una consecuencia. El reino del norte en el 722 te va a destruir. Ok, Judá, estás leyendo esto por aquí. Bueno, en el 586 Babilonia te va a destruir. Ok, ya regresaron el tiempo de Ageo, de Malaquías, de Zacarías, de Esdras, de Nehemías, cuando regresaron después de Babilonia, después del decreto de Ciro. Recuerda que para ellos se lanza este compendio de 12 libros y ellos están leyendo y están viendo, ok, Dios promete restaurarnos. Todavía. Y todavía va a restaurar a su pueblo, al pueblo de Israel. Y es la historia del Apocalipsis. Es la historia de después del juicio final, viene una restauración. Romanos 11, ahora mismo están endurecidos, están en una disciplina los judíos, pero Dios tiene un plan con ellos. Después de que venga la plenitud de los gentiles, dice Pablo en Romanos 11, después de eso, de la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Entonces va a llegar un día en que Dios va a agarrar, va a llevar al desierto a su pueblo, ¿sí? Y esto pasó en diferentes ocasiones, ¿sí? Pero hay una versión definitiva de esta restauración. Así como hubieron versiones de juicios y de tribulaciones, véase 722, véase Egipto antes de eso, 722 el reino de Asiria, conquista del reino del norte, 586 la caída de Jerusalén, luego vienen los imperios de Grecia, de Roma, por supuesto Roma destruye en el 70 el templo, Hitler, o sea, hay muchas ocasiones de que han habido juicios. La versión definitiva del juicio es en el futuro, en el Apocalipsis, y también ha habido otras restauraciones, pero la versión definitiva de la restauración final es después del Apocalipsis. Obviamente aquí hay puntos de vista que tú puedes tener diversos yo estoy dando uno bajo una línea escatológica, pero tú puedes tener otros puntos de vista de todo esto. Todos creemos que Cristo vuelve por su iglesia, en eso estamos de acuerdo. Pero bueno, es una restauración para su pueblo, dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Te voy a decir algo, cuando eres maestro de Antiguo Testamento, y te digo algo a ti, cuando tú estudias Antiguo Testamento y empiezas a ver todas estas cosas,
Es muy complicado, de verdad, y te digo porque lo he puesto en balanza, y yo sé que si tú tienes otro punto de vista puedes tener alguna postura, pero es muy complicado leer todo esto y decir que ya Dios no tiene un plan con Israel étnico, ¿sí? No, no estoy diciendo que hay dos pueblos, no estoy diciendo nada de esto, estoy diciendo que hay unas promesas para este pueblo, que sí, hay una aplicación espiritual para nosotros, por supuesto, pero Dios no puede abandonar a su pueblo. Como un marido que ama no puede abandonar a su esposa a pesar de que ésta haya fallado, porque es lo que enseña la Biblia y es lo que está enseñando aquí claramente. Entonces te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Habla de un futuro. Tú dices, oye, pero entonces, ¿qué hizo Oseas? Ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. ¿Cómo es una mujer amada? Oseas la ama, y aunque es adúltera, así como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman sus tortas de pasas. Tremendo, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Qué hace Oseas por su mujer que lo ha traicionado? La compra. Y tú dices, ¿por qué la compra? Bueno, porque sus amantes, mira esto, qué tremendo, sus amantes la habían esclavizado. Y ella tiene, y Oseas tiene que ir no solo a buscarla y a perdonarla, sino que tiene que pagarle a sus amantes, sus dueños, para liberarla y darle otra vida a la mamá de sus hijos. Qué tremendo, ¿no? O sea, acuérdate, es gente real, pues. Es gente que siente de verdad cosas. Y esto es lo que Dios, esto es lo que hace el pecado, nos esclaviza. Este placer por el cual somos atraídos, y estos amantes luego se vuelven nuestros dueños. Y mira lo que dice Oseas, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo yo haré contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod y sin terafines, que representaba la esclavitud de Gomer, la esclavitud en la que iban a estar por mucho tiempo Israel. Sí, Asiria, Babilonia, Grecia, Roma, por supuesto, y síguele contando, ¿no? Eh, Dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios, y David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. ¡Wow! Qué tremenda historia. Quiero nada más hacer una aclaración aquí. Cuando alguien me dice, es que yo no puedo perdonar esto, yo leo esta historia y digo, sí puedes perdonar. Una nota de balance. No necesariamente tienen que restaurarse todas las relaciones. Siempre debe haber perdón. Pero, y esto es porque si la otra persona no quiere regresar, pues no tiene por qué regresar. Pero el perdón siempre debe existir. O si la otra persona sigue cometiendo adulterio, debe haber una liberación de la deuda, y pues, ¿sabes qué? Su pecado lo pagará con Dios, pero yo no quiero vivir esclavizado en la amargura de no haber perdonado. Pero muchas veces estos actos de misericordia, Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal, son necesarios para una restauración, ¿sí? Pero no me creas, cada caso debe analizarse en específico con un criterio y con un discernimiento, porque hay de casos a casos, por supuesto. Pero siempre, siempre, siempre se puede amar y siempre se puede perdonar. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Le preguntaron a Jesús, 70 veces 7. Siempre, siempre tienes que perdonar. Ok, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, una frase súper usada. Ok,
Eso es tremendo. Insinceridad del arrepentimiento de Israel. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Qué tremendo, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Hay algo que dice constantemente Dios: misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Cuál era el problema de Israel? Y siempre fue el problema: que eran extremadamente religiosos, pero no adoraban realmente a Dios. Este pueblo con labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. Era un distintivo de Israel. ¿Sí? Ok. Mira, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Y esto habla, por supuesto, de Israel, de Efraín o Samaria, como le quieras llamar, el reino del norte. Es lo que hacen cuando se separan. El hijo de Salomón, Roboán, toma malas decisiones y ahí tenemos a Jeroboam. Entonces Jeroboam hace su propio pueblo con 10 tribus al norte, y en Samaria, que es la capital, en el monte Gerizim, se vuelve el lugar de adoración. Entonces empiezan a tener un nuevo lugar de adoración, tienen un nuevo rey, por supuesto, y hacen 2 becerros de oro y dicen: he aquí los dioses que te sacaron de Egipto. Entonces empiezan a adorar ídolos, nuevos calendarios, nuevas fiestas. Entonces esa era como la cuna de la idolatría, que luego posteriormente iba a ser peor y peor y peor. De hecho, tu becerro, Samaria, te hizo alejarte, le dice. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. ¿Qué es algo que tenemos que notar? Siempre tenemos que ver que cuando va a haber un juicio es porque ese juicio se ganó. O sea, Dios nunca va a derramar un juicio que no haya sido advertido, que no haya habido oportunidades y que no haya sido declarado. Pero llega un punto en que ya no puedes hacer nada porque el juicio es inminente y viene y tiene que venir. Pero siempre que nosotros, si vemos la foto del juicio, podemos pensar: oye, qué drástico, qué tremendo. No, espérate, es que esto no es de ahorita, esto es de años, de siglos incluso. O sea, no ocurrió de la nada, no ocurrió sin misericordia, no ocurrió sin oportunidades. Es tremendo, es el 8. Oh. Ok. Hay una cosa que vemos en todo momento. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, dice, y empieza a dar esta figura de amor, pero ahora como de un padre con su hijo, ¿no? Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, a los baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole los brazos como un niño, y no conoció que yo le cuidaba. Es decir, alguien te está sosteniendo, alguien te está cuidando, y tú no te das cuenta que es Dios. Y eso aplica para cualquier inconverso hoy. Hay alguien que hace que salga el sol sobre ti, que te brinda oxígeno, que te extiende la oportunidad de tener hijos, de comer algo rico, de ir a la playa, de poder descansar, de estar sano. O sea, hay muchas bendiciones que tú tienes y no sabes y no te das cuenta que es el amor de Dios, porque Dios ama al mundo. Por supuesto, tiene un amor especial y específico a través de la gracia especial que da Jesucristo para los hijos de Dios, pero lo demás es creación de Dios, y Dios también ama a su creación, y por eso bendice y tiene misericordia de su creación. Y esto estoy hablando de seres humanos inconversos también. Por supuesto, hay un pecado que Dios pues, que separa a estos hombres de la gracia especial de Dios y de muchas otras bendiciones y de las promesas de Dios, pero no podemos ignorar que hay este acto de Dios tomando a Efraín. No conoció que yo le cuidaba. Algunos pueden decir: no, es que era su pueblo. No, o sea, pues es lo mismo, porque entonces diríamos que todos los israelitas son hijos de Dios, y no es cierto. No es cierto.
Con cuerdas de amor los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Qué tremendo, ¿no? Dios bendiciendo, Dios bendiciendo. Dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma y ponerte como Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre. El santo en medio de ti y no entrará en la ciudad. ¿De qué está hablando aquí? Porque tú dices, ok, viene aquí un acto de misericordia, no te voy a destruir, pero luego, mira, Efraín, viene un juicio sobre Efraín. Mira en el 13. O sea, dices, Dios, vas a tener misericordia, no lo vas a abandonar, pero sin embargo, si viene un juicio, es lo mismo que te estoy diciendo. ¿Qué es lo que Dios promete a Israel? Pase lo que pase, Israel, va a venir juicio sobre ti, porque Dios es santo y el pecado tiene consecuencias. De nuevo, Dios no puede ser burlado, lo que hemos estado hablando. Sin embargo, voy a tener misericordia y no vas a ser exterminado por completo. Y está hablando de un grupo, de un pueblo, vaya. Y te voy a dar oportunidades en el futuro. ¿Y qué pasa? Te voy a decir algo. ¿Qué ocurre? Vemos a Jesús ministrando en Samaria, dando misericordia. Samaria es Efraín, pues. Vemos a Jesús haciendo su ministerio en el mar de Galilea. Es Efraín, es el norte. Dios extendiendo misericordia, salvando gente de ahí, de esos lugares. Entonces, Dios no iba a abandonar a su pueblo de Israel. Dios no puede hacerlo. De hecho, dice en Jeremías o en Ezequiel, cuando habla del nuevo pacto, dice, tendrían que dejar de ocurrir estas leyes, cuáles, que en el día hay sol y que en la noche hay luna, para que yo dejara y te abandonara y abandonara mi pacto contigo. ¿Sabes qué, Israel? Tus actos van a tener consecuencias terribles, pero te digo algo, no vas a desaparecer. Y ese es el mensaje. Oseas, primero de los 12 libros que vamos a estudiar, Malaquías. ¿Sabes qué dice Malaquías 2:6? Por ahí dice, yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo sigo siendo el mismo Dios. Y mi pacto no puede cambiar con ustedes. Y mi misericordia extendida va a seguir sobre ustedes. Y te digo algo, por eso no han sido consumidos. Porque de méritos ya lo merecerían. Pero se lo prometí a Abraham. ¿Sí? Hay un pacto con Abraham. Se lo prometí a David. Hay un pacto con David. No puede eliminarse eso. Y lo prometí a través de Jeremías, a través de Ezequiel, el nuevo pacto. Y así es el amor de Dios, ¿sabes? Así es el amor de Dios. Mira, qué tremendo. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a sus espadas, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mira, se apartó de ellos. Ese es nuestro Dios, ¿sabes? No confundamos las consecuencias inmediatas y temporales necesarias con su amor eterno. Incluso para nosotros, ¿sabes? Hay disciplina, pero hay un amor encima de eso. Y la realidad es que tampoco nosotros podemos tener tan claro quiénes son todo el pueblo de Dios, pero cuando miras tu historia, tú en qué año fuiste salvo y antes de eso eras este Efraín que tuvieron de los brazos, que pecó, que sufrió consecuencias del pecado, pero a pesar de eso un día Dios te llevó al desierto y tuvo un encuentro contigo y te enamoraste de Él y sanó tu rebelión, te amó de pura gracia.
y entonces su ira se apartó de ti. ¿Eso implica que no hayas sufrido consecuencias de tus pecados? No, porque las consecuencias muchas veces son necesarias. Y te digo algo, Dios sabe perfectamente que es a través de las consecuencias y del quebranto que muchos de nosotros rebeldes, solo así, agarraremos el rollo. Y Él conoce a su pueblo. Un pueblo de dura cerviz. Y entonces, o sea, la historia de Oseas y Gomer, aunque es al inicio, es la historia de siempre, de Dios, extendiendo gracia y misericordia a nosotros, un pueblo que no lo merecía. Y eso mismo también con Israel, un pueblo que no lo merece, Pero el amor de Dios, y esto sí es cubrir multitud de pecados. No amnistía, no tender por inocente al malvado, como veíamos hace ratito. No, tener misericordia, tener mucha misericordia. Eso implica que no van a haber consecuencias, que no se van a romper relaciones, que no se va a dañar confianza, que no va a ir una persona a la cárcel, que no va a ser una persona despedida. Son consecuencias que pueden venir y de hecho esas consecuencias son parte de la gracia y la misericordia de Dios y del proceso que Dios va a usar para llevarnos a arrepentimiento y para que podamos tener una relación con Él. Quizás necesitamos estar como Gomer, esclavizada con grilletes por nuestros ídolos y nuestros amantes y venir y ver el Evangelio, como el Evangelio Jesús nos compró con su sangre y nos libera, nos quita las cadenas, nos hace verdaderamente libres y entonces decimos, sí, quiero vivir para ti, quiero vivir para ti. Tremendo, tremendo. Oseas, ¿no? Pues ahí queda. Espero que Dios te haya bendecido. Vienen otros libros un poquito más cortos, pero este está espectacular, ¿no? Estamos entonces en contacto. Ahí nos vemos en la plataforma. Cualquier duda, cualquier comentario, ya sabes, estoy para servirte. Un abrazo.